Gloria al nombre del Señor Jesús. Qué hermoso en este día poder compartir esta temática muy importante del estudio de la Refán. Y estamos viendo el verdadero bautismo, que ya que uno de los pasos o uno de los requisitos indispensables para la salvación. Y el tema es: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Parte 2. Entonces podemos ver nosotros que el video anterior mirábamos que es importante saber que el bautismo es una sepultura, es una muerte, sepultura y resurrección para una nueva vida en Cristo. Morir al mundo, morir al pecado, morir a los deseos mundanos y sepultados. Todos nuestros pecados antiguos fueron perdonados y resucitar para una vida piadosa, una vida agradándole a Dios, una vida santa para Dios y vivir para Dios. Entonces vamos a ver que podemos mirar nosotros que también el bautismo en el nombre de Jesús nos reviste de Cristo. Cuando alguien se bautiza en el nombre de Jesús, está revestido de Cristo. Gálatas capítulo 3, el versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Amén. Entonces, y porque todos los que han sido bautizados en el nombre de Cristo el Señor. El único método de bautizar según la Biblia es por inmersión o sumergir. Esa es lo mejor, lo adecuado, lo bíblico de cómo bautizar, ya que la palabra bautismo viene del griego batixo, que quiere decir sumergir. Podemos ver que en Mateo capítulo 3, versículo 16, vemos un gran ejemplo cuando el Señor Jesús se bautizó, no para el perdón de los pecados, porque Él nunca cometió pecado. Él se bautizó para cumplir toda justicia como un buen sacerdote, hablándolo de ese orden que había, que todo sacerdote tenía que lavarse. Moisés también esa práctica que hacían anteriormente los sacerdotes levíticos, que tenían que lavarse, es decir, tipológicamente como era un bautismo, un lavamiento. El Señor Jesús por eso le dice a Juan: déjalo así porque es necesario que cumplamos toda justicia. Y él dice la Biblia que él subió del río, es decir, que Juan el Bautista le sumergió todo su cuerpo en el río Jordán. Vamos a mirar ese versículo, Mateo capítulo 3, el versículo, gloria al nombre del Señor Jesús, 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Amén. Entonces también miramos que allá cuando el evangelista Felipe se encontró con este hombre eunuco, dice la Biblia allí que descendieron. En el desierto había un pozo, un charquito allí, y allí fue bautizado. Hechos capítulo 8, el versículo 36 hasta el 39. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: he aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó
y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Amén, gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces el bautismo por inmersión es el método bíblico que retiene el simbolismo bíblico de una sepultura y de la resurrección, como Cristo es más que una ceremonia simbólica y más que una declaración pública de una unión a la iglesia de Jesucristo el Señor. Recordemos que cuando una persona es bautizada en el nombre de Jesús para el perdón de pecado, es allí como se añade las personas a la iglesia. Si podemos nosotros mirar allá en el libro de Hechos capítulo 2, el versículo 42, Hechos capítulo 2, el versículo 42, podemos ver que todas esas personas que fueron bautizados allí en el nombre de Jesús, claramente el versículo 38 confirma este acto ceremonial importante para la salvación. Podemos ver que aquellas personas perseveraban en 4 cosas. Hechos capítulo 2, el versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Ellos tenían allí, perseveraban en la comunión los unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones, en la doctrina de los apóstoles. Y el versículo 46 de allí, de ese mismo capítulo, dice allí que y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y se añadieron como 3,000 personas en ese día, porque fue esa cantidad que fueron aproximadamente esa cantidad de que recibieron al Señor Jesucristo y fueron bautizados en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. El versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y el versículo 47 también dice ahí, y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Por eso es importante el bautismo en agua en el nombre de Jesús, y la fórmula correcta como se debe realizar este bautismo es sumergirlo completamente en las aguas, y entonces allí la persona se añade a no dice a sino a la iglesia de Jesucristo. El eunuco etíope fue bautizado en el desierto sin la presencia de observadores. El bautismo era tan urgente para el carcelero filipense que él lo recibió, y a la medianoche, en cuanto oyó el mensaje del evangelio. Podemos mirar allá en Hechos capítulo 16. En el libro de Hechos capítulo 16 encontramos allí que este hombre que estaba allí como guarda, un guardián allí, cuando tomaron preso a Pablo y a Silas por causa del evangelio, y Dios hizo allí algo muy importante, podemos decir un milagro allí que también hizo
en la vida de aquel hombre. Inmediatamente allí los versículos 30 en adelante pueden registrar cuando este hombre allí fue bautizado también en el nombre del Señor Jesús, y inmediatamente fue también añadido a la iglesia. Y él y toda su familia fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hechos capítulo 16, el versículo 33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Amén. Entonces, es antibíblico que el uso del bautismo por aspersión o rociar a la persona, especial a los niños, que no tienen la capacidad de decidir por sí mismos. La Biblia solo enseña que el bautismo es para gente, gloria al nombre del Señor Jesucristo, que son conscientes, que saben muy bien del acto muy importante del bautismo, y deben estar conscientes de aquello. Los niños no pueden ellos ver la gravedad también de apartarse o de pisotear la sangre de Cristo, como también ellos no pueden ver la importancia del bautismo. Ellos deben de crecer y tener ellos en cuenta este acto ceremonial. Recuerdo yo cuando fui bautizado en la iglesia tradicional. En realidad me recuerdo porque allí están las fotos. Ahí están las fotos y bueno, uno puede decir así fue ese día. Pero creo que tenía como unos 5 años, 6, pero yo ni sabía lo que me estaban haciendo. Entonces, eso no es válido porque el niño no es consciente de lo que está haciendo. Entonces podemos ver que el bautismo y todos los bautismos realizados en la Biblia son hombres y mujeres que recibieron el Señor Jesucristo y eran conscientes de su pecado. Entonces, el bautismo es para gente con la capacidad de decidir por sí mismo, que saben escoger entre lo bueno y lo malo, pues estos tienen que creer y arrepentirse para poder ser bautizados, y solo en el nombre de Jesús, como lo hicieron a los judíos, a los samaritanos, a los gentiles. Y es bueno que siempre explicarle el plan de salvación a aquellas personas que quieran recibir el perdón de pecados. Deben de ser conscientes, deben de saber el plan de salvación y también las consecuencias que tienen si pisotean la sangre de Cristo o si también se salen del santo camino del Evangelio. Entonces, miraremos otro día esta parte muy importante, ya que nos hemos tomado bastante, porque consideramos una de las partes más importantes, que es el bautismo, ya que en realidad algunas, si en su movimiento religioso o en el movimiento donde usted se congrega no le han bautizado como manda la Biblia, pues pregúntese usted mismo. Y si usted es un lector de la Biblia, pregúntese y lea y mire allí, estudie para ver si los discípulos bautizaron en los títulos. No hay ni un solo versículo o capítulo, sino que el mandato es en el nombre.
no para que usted repita aquellas mismas palabras en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que el bautismo es la orden, es en el nombre. Padre es un título, no es nombre. Hijo no es hijo no es nombre, es título. Espíritu Santo es Dios en su esencia, pero Dios tiene un nombre. Y ese nombre es que debe ser invocado en el bautismo. Y ese nombre es Jesús. Así lo hicieron los discípulos. Te recordamos que Cristo te ama. paz y gracia sea con todos vosotros.